Abra tu corazón para oír en esta noche sobre la iglesia fiel y verdadera. ¿Qué es la verdadera iglesia? En este sexto aniversario de la iglesia de Jesucristo es mi refugio. ¿Qué es la verdadera iglesia? Los requisitos de una verdadera iglesia, las marcas de una verdadera iglesia, lo que se demanda de una verdadera iglesia y el privilegio delante de Dios de ser una verdadera iglesia. Mateo capítulo 16, versículo 18. Y yo también te digo, Jesús estaba hablando a Pedro, yo te digo a ti, personal, como el llamado que Dios hizo al pastor Gómez, yo te digo a ti, tú eres Pedro, y sobre esta roca, él hablaba de él mismo, sobre él mismo, edificaré mi iglesia, roca, Cefas, Pietro, piedra, sobre esta roca, él hablaba de él mismo, edificaré mi iglesia, la verdadera iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Cuando el barrio, cuando la mundanalidad ha influido, ha influenciado la iglesia, es una iglesia mundana y carnal, ella no es la verdadera iglesia, porque las puertas del infierno han prevalecido contra ella. La verdadera iglesia dice, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Hay una distinción de la verdadera iglesia y de la iglesia mundana. La iglesia verdadera de Dios y la iglesia carnal. La iglesia de apariencia. La iglesia de los domingos solamente. La iglesia de un club social, donde las puertas del infierno ya prevalecieron contra ella. Las marcas de la verdadera iglesia es que ella no se dobla delante de la mundanalidad. Ella no se dobla delante del avance de la tecnología para dejar de ser lo que ella es. No tenemos nada en contra de la tecnología, las computadoras, el internet. Yo viajo con mi laptop computer, yo viajo con mi computadora. Y donde quiera que yo vaya, en cualquier parte del mundo, como estoy siempre adentro de un avión, yo estoy trabajando y conectado con la internet y hablo con los pastores al mundo entero al mismo tiempo, mando email, recibo email. El problema es que un laptop computer, el problema es que una computadora, un scan digital, no puede sustituir el poder de Dios. Eso es imposible. La tecnología no puede sustituir el poder de Dios. Dice, no prevalecerán contra él. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Las llaves hablan de autoridad, hablan de poder. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos. Tú tienes poder en tus palabras. Los ministros tienen poder para abrir las puertas del cielo o cerrar las puertas del cielo. Una oración tiene poder para sanar y tiene poder para destruir. Usted tiene que tener idea que usted tiene poder. A ti Dios te dio poder, te dio autoridad. Dice la Escritura, te daré las llaves del reino de los cielos. Una autoridad, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos. Todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Es paralelo. Todas las cosas son paralelas. En el ámbito secular, en el ámbito natural, influye en el ámbito espiritual. Usted siembra, usted es fiel en tus diezmos, tus ofrendas, usted siembra en lo natural aquí y usted va a cosechar bendiciones espirituales y materiales. Es la ley espiritual. Usted quiere una Coca-Cola, hay una máquina, usted pone 75 centavos primero. Usted aprieta el botón y la Coca-Cola cae abajo de la máquina. Usted la toma la latica de la Coca-Cola. Usted siembra, usted cosecha. Es la ley natural. Lo que tú dices, tú serás lo que tú dices. Si tú bendices o si tú maldices. Si tú tienes fe o si tú no tienes fe. Si tú vives enfermo o no. O si tú eres prosperado o no. Es de acuerdo a lo que tú crees. A lo que tú vives. A tu integridad. La verdadera iglesia es diferente de las demás. La verdadera iglesia es diferente en sus trabajos, sus calendarios, sus actividades, su manera de hablar. La verdadera iglesia se distingue, como yo hablé ayer, es una iglesia que vive un discipulado radical, completo y verdadero. Las demás iglesias son parte del montón, que son miles de iglesias. Al diablo no le importa si hay una iglesia más. Lo que a él le importa es si una iglesia es diferente, predica diferente, vive diferente. Hay miles de ministros, la mayoría no hacen
nada. Hay miles de millones de ministros alrededor del mundo. La mayoría no hace nada. Pero hay pocos hombres de Dios. Dios no usa cristianos normales. Dios no usa ministros normales. Dios solamente usa hombres y mujeres diferentes, osados, intrépidos, de carácter, de personalidad, fieles. Los hombres que van a cambiar el mundo para Jesús son diferentes. Jesús no habló como los escribas y fariseos. Él fue distinto. Él habló distinto. Por eso lo crucificaron, porque Él habló como ningún otro hombre habló. Inclina tu cabeza y cierra tus ojos en esta noche. Vamos a orar. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, me humillo delante de ti y reconozco mi dependencia en ti y te pido que solamente la voz del Espíritu Santo se oiga. Te agradecemos por este 6º aniversario de la iglesia y del ministerio Jesucristo es mi refugio. Te pedimos una bendición especial al pastor Roberto Gómez, su esposa, sus hijos, su familia. Te pedimos en el nombre de Jesús de Nazaret que esa congregación pueda crecer y prosperar grandemente y que de aquí pueda partir el avivamiento para Texas y para los Estados Unidos y aún para otras partes del mundo. Levanta misioneros de esta iglesia y envíales. Padre, creemos, Señor, que esta iglesia, las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Y creemos que cada día que pase crecerá y crecerá más para tu honra y para tu gloria. Te dedicamos a ti este 6º aniversario, donde vendrá mucho más si tú tardas. Pero te pedimos, Señor, una bendición especial, que tú la cubras con tu sangre, con tu poder y con tu autoridad. Te pedimos eso en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Usted puede tener idea por el título. Si hay una iglesia fiel, hay una infiel. Si hay una iglesia verdadera, hay una falsa, hay una mentirosa. Hay dos iglesias. Hay una iglesia que mantiene la apariencia y el aplauso del mundo, y en vez de predicar contra el mundo, hoy ella se codea con el mundo. Por eso no hay poder, por eso no hay unción, por eso no hay vida. Pero hay las iglesias como Sidrac, Misac y Abednego, que no se doblaron delante de la estatua de Nabucodonosor. Todavía hay iglesias verdaderas, hay iglesias santas de Dios. Aunque todos se doblaron, los exiliados de Israel y Judá en el cautiverio, Sidrac, Misac y Abednego se mantuvieron de pie. Habrán doctrinas falsas, ministros falsos, iglesias falsas, pero habrán iglesias verdaderas. En la Unión Soviética, cuando era el tiempo del comunismo, había dos iglesias. Yo conocí las dos iglesias en la Unión Soviética en 85. La iglesia local, registrada por el gobierno, la iglesia partidista, la iglesia partidaria del gobierno, la iglesia que se codió, que se responsabilizó en no predicar contra el sistema. La iglesia que quedó a la orilla de la verdad porque se comprometió con el comunismo. Esta iglesia, la iglesia de la Unión Soviética, la iglesia del Estado, tenía que predicar lo que el Partido Comunista le decía a ella que tenía que predicar. Pero había una iglesia, y todavía la hay, la iglesia subterránea, de Underground Church, la iglesia verdadera, la iglesia de los mártires, la iglesia de los verdaderos hombres y mujeres de Dios. En 85, cuando fui a la Unión Soviética, había 80 millones de cristianos en la Unión Soviética. Hoy hay 110 millones de cristianos. En China, cuando fuimos en 86 en Pekín, había 90 millones. Ahora hay 135 millones de creyentes en China. El comunismo no ha podido destruirlo. Bendito sea el nombre de Jesús para siempre. Es la iglesia fiel y verdadera. En Cuba hay dos iglesias. Hay una iglesia ecumenista, una iglesia del gobierno, de pastores y ministros falsos que se comprometieron con Fidel Castro y predican no contra el gobierno, no contra los crímenes de Fidel contra la iglesia, sino que se comprometió con el gobierno. Pero hay la iglesia verdadera. Hay pastores presos en Cuba. Hay ministros de verdad y hombres de verdad. Siempre habrá dos lados de una moneda. Hay el fiel cristiano y hay el cristiano infiel. Hay el cristiano verdadero y hay el cristiano falso. Siempre habrá
siempre la cizaña en el medio del trigo. Always. No quiere decir que estemos aquí todos esta noche, no quiere decir que todos vamos a subir cuando Cristo venga a buscar la iglesia. Yo estoy seguro que aquí en el medio hay cizaña aquí sentados en el banco. Estoy tan seguro como yo te estoy hablando a ti. Hay el trigo y hay la cizaña. Y los dos crecen juntos hasta el día de la cosecha. Tomad el trigo y ponerle mi alfolí. Tomad la cizaña, amarrarla y echarla al fuego. ¿Qué es la verdadera iglesia? La verdadera iglesia no se compromete con la mundanalidad, ella no camina con la mundanalidad, ella es una iglesia diferente porque ella camina bajo los principios de un radicalismo. ¿Qué es radicalismo? Usted ser diferente de los demás. ¿Qué es la palabra iglesia? Iglesia ella fue considerada proféticamente en primer lugar. Israel es llamado en el Antiguo Testamento de congregación. Esa palabra en el griego es eclesia, que quiere decir asamblea del pueblo. Viene del griego llamado kaleo. Kaleo es ser llamado afuera. La iglesia fue llamada afuera. Israel fue llamado de todos los pueblos, fue llamado hacia afuera. Eso en el 19 Dios dijo, toda la tierra es mía, pero vosotros seréis un pueblo peculiar, exclusivo, mío soy. Esa palabra es kaleo en el griego, es sacarla afuera, puesta afuera. En el hebreo ella es eclesia, ella es una asamblea de pueblo diferente. Ella es una asamblea de pueblo distinto. Las marcas de una verdadera iglesia es que ella es diferente de las demás que están en su barrio. Ella es diferente porque ella predica diferente. Ella es diferente porque ella recibe críticas y acusaciones porque no es igual a las demás. Porque es una iglesia que sus lámparas están llenas de aceite, mientras las otras han ido a comprar aceite en el supermercado. La iglesia verdadera mantiene el aceite fresco. La iglesia verdadera mantiene el aceite fresco todos los días. En segundo lugar, la iglesia también es considerada históricamente. Hoy hace 6 años que hay esta iglesia, pero la iglesia es considerada históricamente. La iglesia empezó en el día del Pentecostés en Hechos capítulo 2, bajo el poder del Espíritu Santo. De la misma manera que el tabernáculo fue construido y después consagrado por la unción divina. Éxodo 40, versículo 34 dice que la nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. El tabernáculo es el templo más tarde. Es el Shekinah, cuando descendió la unción y descendió el poder de Dios, es el Shekinah, es la unción del poder del Espíritu Santo. La Biblia dice que estaba en la mesa de los panes de preposición, estaban las tablas de la ley, estaba la vara de Aarón. La Escritura habla lo que era el lugar santo y el lugar santísimo. Solo el día 10 de octubre de cada año, el día del Yom Kippur, el día de la expiación, podía entrar el sumo sacerdote Aarón en el lugar santísimo. Nadie podía acercarse y entrar otros días porque moriría. Y cuando el sumo sacerdote entraba en el lugar santísimo, primero, él no podía dormir toda la noche anterior, porque él no podía despertar sonoliento, él podía derrumbar alguna cosa dentro del tabernáculo y Dios lo matara. Él no podía usar lana, porque si él sudaba, levantaría un olor desagradable y el Señor terminaría con él adentro del tabernáculo. Él no podía comer nada 4 días antes, porque él no podía tener gases en el estómago. Imposible, Dios terminaría con él. Él entraba con una cuerda alrededor de su cintura y él tenía unas campanitas alrededor del borde. Aarón tenía unas campanitas alrededor de su túnica, porque a la medida que él caminaba, las campanitas hacían tililín, 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 y el pueblo sabía que él estaba vivo, porque nadie podía entrar allá adentro. Usted no juegue con Dios. Usted no vaya a pensar que porque usted está en el nuevo pacto, en la nueva alianza, Dios no puede destruirte. ¿Cómo no? No vayas a equivocarte con Dios y perder el temor de Dios. Cuidado. No vayas a creer porque estás en la nueva alianza, el nuevo pacto, que Dios no es el mismo. ¿Cómo no? Él no cambia. Él es el mismo Dios y el mismo Señor. Él no cambia. Cuando el sumo sacerdote Aarón caminaba, él caminaba y las campanitas hacían tililín, tililín, tililín.
Cuando el Shekinah descendía, el poder de Dios descendía. Y entonces en la mesa de preposición había 3 campanas representando Padre, Hijo y Espíritu Santo, representando el pacto de Dios con su pueblo. Cuando descendía el poder de Dios, el Shekinah en el hebreo, todas las campanitas hacían tililín, 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 tililín. E Israel estaba del pacto exterior, en la expectativa si Dios había aceptado el sacrificio o no. Cuando la unción de Dios descendía y Dios encendía el fuego del Shekinah en el tabernáculo y consumía el holocausto, Israel se daba cuenta que Dios había aceptado el sacrificio. Dios había perdonado los pecados de Aarón, los pecados de su familia y de Israel y de Moisés. Entonces Israel en el pacto exterior levantaba sus manos y alababa al Señor y decía: alabad a Jehová de los ejércitos, porque su misericordia dura para siempre. Alabad a Jehová de los ejércitos, porque su misericordia dura para siempre. Alabad a Jehová de los ejércitos, porque su misericordia dura para siempre. El Shekinah en una iglesia hace la diferencia. La unción de Dios hace la diferencia. El rey David juntó los materiales para la construcción del templo, pero la construcción fue hecha por su sucesor, su hijo Salomón. De la misma manera, Jesús durante su vida y ministerio en la tierra, Él juntó los materiales necesarios para su iglesia, pero Él no inauguró la iglesia. Su sucesor inauguró la iglesia, el Espíritu Santo, en Hechos capítulo 2. Jesús no edificó la iglesia. Jesús juntó los materiales y juntó los 12 apóstoles, y el Espíritu Santo les bautizó. Y en el Hechos capítulo 2, el Espíritu Santo formó la iglesia verdadera del Señor Jesucristo, la iglesia que permanecerá para siempre. De esa iglesia somos parte tú y yo. La iglesia verdadera de la Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. La verdadera iglesia, esta obra fue hecha por la operación del Espíritu Santo, por los apóstoles, que pusieron los fundamentos por sus enseñanzas, predicación y organización. Por eso la Biblia dice en Efesios 2:20, edificada sobre el fundamento de los apóstoles. ¿Cuáles son las marcas de una iglesia verdadera? Es una iglesia humilde. Una iglesia humilde con ministros humildes que caminan bajo el poder y la autoridad del Espíritu Santo. Había un pastor en Houston, Texas. Él estaba orando para construir una gran iglesia. Como usted va a construir una iglesia para 5 o 6 mil personas. Y él estaba orando para que Dios supliera las finanzas. Él oraba y ayunaba todos los días. Él iba a construir una iglesia para miles y miles de miembros como usted. Entonces él tenía un miembro de su iglesia que se llamaba Joy, que estaba enfermo en el hospital, que tenía problemas del corazón. Y el pastor lo iba a visitar todos los días a las 8 de la mañana a Joy en el hospital para orar por él. Y un día antes del pastor salir para ir a visitar a Joy en el hospital, recibe una llamada. Eran los familiares de Joy. ¿Y saben lo que dijeron al pastor? Usted tiene que darle una noticia a Joy esta mañana. Nosotros no sabemos cómo dársela porque él tiene problemas en el corazón. A lo mejor él puede caer muerto. ¿Cuál es la noticia? Que acabamos de heredar a la familia pozos de petróleo y la parte que le toca a Joy es $50 millones. Y alguien tiene que hablarle a Joy y dejar de saber que él acaba de heredar $50 millones. Pero hay que alguien hablar, contacto, con sabiduría. Porque imagine que tú llegas y digas: Joy, tiene $50 millones. El hombre tiene problemas en el corazón y cae muerto. Así que tengas cuidado. ¿Cómo lo vas a decir? Y el pastor oró y dice: ¿cómo lo voy a decir? ¿Y cómo lo voy a decir? Y llegó al cuarto del hospital. Joy, ¿cómo estás? Good morning, fine, everything is fine. Joy, yo venía pensando, imaginando, quizá, a lo mejor, quién sabe. Nomás pensando, Joy, no lo fue directo, ¿no? Yo estaba pensando, Joy, yo me pregunté a mí qué yo haría, pero ¿qué tú harías, Joy, si tú heredaras $50 millones? Cara, Joy, nunca le he pasado por la cabeza. A ver que alguien le diga a ti que te va a heredar $50 millones. Tú dirás: órale, ¿tú qué traes? ¿Sí? $50 million is a lot of money. Para el petróleo no, para el petróleo eso es 25 centavos. Y alguien dijo a Joy que el pastor que tenía que hablar a Joy. Y dijo: ¿qué harías tú, Joy, con $50 millones? Y el pastor teniendo un cuidado tremendo porque se le iba a decir para que Joy firmara los papeles. Imagínate, el pastor tenía los papeles en el bolsillo, el hombre iba a caer muerto de un ataque al corazón. Dice: Joy, ¿qué tú harías con $50 millones? Dijo Joy:
Yo daría 25 millones de dólares a mis hijos y a mi esposa. Que si algo pasara conmigo, ellos estudiarían en las mejores universidades, tuvieran las mejores cosas que el mundo les puede ofrecer, sin desviarse de la iglesia, todo, pudiera tener todo. Ser rico y servir al Señor. 25 millones de dólares daría a ellos, a mis hijos y a mi esposa. ¿Y sabe lo que yo haría con los otros 25 millones de dólares, pastor? Y dijo, no, yo te daría a ti para construir la iglesia que usted ha orado y ayunado. Cuando el pastor oyó eso, el pastor cayó muerto. La bendición de Dios viene, hermano. La bendición de Dios viene. Usted edificará el mayor templo evangélico en Dallas. Usted edificará la mayor iglesia evangélica en Dallas. Prepárate para la bendición, Pastor Gómez. No vayas a caer muerto, hombre. Prepárate para la bendición. Dios dará en el nombre de Jehová de los ejércitos. Dios suplirá las necesidades de esta iglesia. Dios lo hará. Usted tiene que creer, hermano. Usted tiene que creer que lo que está escrito en la palabra de Dios es cierto. En primer lugar, la verdadera iglesia recibe una palabra, un rema directo de Dios, como el pastor Gómez usted recibió. Dijo Jesús en primer lugar, mas yo también te digo a ti. Cristo dijo a Pedro, yo te digo a ti. Fue el rema, la palabra revelada a él, directa a él. Yo te digo a ti. Esa palabra prueba, más yo, que Jesús estaba actuando separadamente del Padre. Porque el versículo 17 dice, mas mi Padre que está en los cielos. Jesús dijo, yo te digo a ti. Cuando tú tienes un rema y cuando tú tienes un llamado directo de Dios, no habrá diablo, no habrá demonio, no habrá infierno y no habrá nadie que podrá destruirte a ti. Nadie. Podrá haber críticas, podrá haber molestias, pero nadie jamás podrá destruirte a ti. Nadie. Cuando yo estaba en Zurich, Suiza, y conocí al intérprete mío de Europa, cada vez que voy a Europa, Francis Pfister, yo era un chamaco de 21 años de edad. Él me dijo a mí, Irión, mientras tú camines en humildad, mientras tú camines en sinceridad, mientras tú camines bajo la integridad y la honestidad, Dios te abrirá puertas que tú no tienes idea. Pero el día que tú creas que eres tú y por tu habilidad, Dios te corta y pone otro en tu lugar. En 83, un año antes, eso fue en 85, en Mahofen, en Austria, yo estaba sentado en el banco así como usted, y un profeta llegó delante de mí en septiembre del 83, y dijo, así dice el Señor Irión, yo te escogí en el vientre de tu madre. Aún antes que tú fueras concebido, tu padre y tu madre estuvieran juntos. Yo te escogí en la eternidad para cambiar naciones enteras a través de ti. Y así dice el Señor, cuando tú te levantas por las madrugadas para orar y para buscar mi rostro, dice el Señor que te ama y tiene un plan y un propósito contigo. Antes de que tú llegues al lugar de oración, yo llegué primero y te estoy esperando. Escucha, hermano, ese es un rema. Es una palabra revelada de Dios. Es un rema. Durante todos esos años de ministerio hemos sido criticados, ridicularizados. Usted no tiene idea. Pero aquí estamos, vivos para predicar su palabra. El diablo nos ha intentado matar en la Unión Soviética, en México, nos ha intentado matar en Venezuela, en Filipinas, en Japón, en el mundo entero. Nadie nos puede tocar, nadie. Déjame decirte a ti, my friend, esta iglesia recibió un rema, una palabra directa, rema, la palabra revelada. Entiende lo que te voy a decir. Hay dos palabras para la palabra en la palabra de Dios. ¿Entendiste? A ver, hay dos palabras para la palabra en la palabra de Dios. Hay la palabra rema, que es la palabra revelada,
Dios te habla, usted oye la voz de Dios. Y hay la palabra logos, la palabra escrita. Este es el logos, pero hay la palabra rema. El logos con la palabra rema. Nadie podrá destruirte a ti. Nadie podrá hacerte daño. Nadie jamás podrá tocar ese ministerio. Nadie jamás podrá destruirlo, porque Él está cubierto en la sangre del Señor Jesucristo. Nadie podrá hacerlo. Es un rema. Rema es la revelación que el Padre dio a Pedro en el versículo 17. Cuando le dijo, tú eres verdaderamente el Hijo de Dios. En el versículo 18 Jesús también dio una otra revelación. Le dio una misión, le dio una causa. Tú eres Pedro. ¿Cuál es tu causa? ¿Cuál es tu meta? ¿Cuál es tu visión? Cuando Dios me llamó al ministerio, algunos pastores en Brasil dijeron, ¿qué? ¿Evangelismo mundial tú? No. Si Dios solamente usa los ojos azules y el pelo rubio, está allá en América del Norte. Cuando yo era soltero, yo era skinny, yo era delgado, así. Mi pijama tenía una listra sola. Y si sacaba fotos de lado, no salía la foto. Ahora la cubanaza me ha tratado bien. Muy bien. ¡Aleluya! Algunos ministros decían que evangelismo mundial todavía están en sus iglesias. Hace 40 años de ministerio que tiene, bajo la tradición que tiene, y no pasa de 20 miembros en su iglesia. 20 años, 30 y 40 años de ministerio. Ellos han puesto a Dios adentro de una caja de zapatos y le han dicho, quédate aquí. No. Yo he dado 17 veces la vuelta alrededor del mundo, porque yo creo 5 cosas en un llamado. Primero Dios llama, después Él capacita, Él envía, Él suple y Él respalda. Ese es el llamado de Dios. El llamado completo de Dios es que Él llama. Tú no te puedes llamar a ti mismo. Él llama, Él capacita, Él envía, Él suple y Él respalda. Este es el verdadero llamado de Dios. Usted puede ver el respaldo de Dios, el poder de Dios, de manera que en 6 años la iglesia Jesucristo mi refugio ha crecido como usted la ve hoy. ¿Cuántos años de ministerio tiene la mayoría de los pastores en Dallas? Tienen 20 o 30 años más que el pastor Gómez. ¿Han hecho alguna cosa? ¿Están afectando la ciudad? ¿Se están convirtiendo en miles de gente? No. Entonces envidian y critican y tienen celo de alguien que está haciendo. ¿Saben cómo se llama eso? Carne. Se llama la carne de la envidia y del celo. Porque el hombre tiene 6 años de ministerio y tiene esa cantidad de gente y programas de radio y periódicos y creciendo y crecerá más porque su corazón es humilde y quiere las almas y ama las almas y crecerá más porque ama al Señor, porque su corazón y de su esposa es humilde. Segundo lugar, las marcas de una verdadera iglesia es que hay un llamado personal hacia ella. Tú eres Pedro, y sobre esta piedra, él no hablaba de Pedro, sino de él mismo. En griego es Petros, en aramaico es Cefas, en arameo es Cefas, lo mismo. En griego tú eres Petros, en el masculino, una piedra. Sobre esta piedra, en el griego, Petra, femenino, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Él estaba hablando de él mismo. Él no estaba hablando de Pedro como hombre, como persona. Él estaba hablando de él mismo. Lo más grande que una iglesia puede tener es la visión del llamado para rescatar las almas. Es lo más grande. En 1872, cuando Henry Varley visitó a Dwight Lyman Moody, allá en Inglaterra, Henry Varley le miró a Moody y le dijo, Moody, este gran hombre de Dios, Dwight Lyman Moody, le dijo, Moody, Dios está buscando un hombre totalmente consagrado a Él y lo que este hombre pueda llegar a ser para Dios. Dios está buscando un hombre solo, santo, fiel y íntegro,
para Dios cambiar el mundo entero. Dice más tarde Henry Varley, cuando escribió la biografía de Moody, que Moody inclinó su cabeza y empezó a llorar y dijo: yo seré este hombre, yo haré lo mejor que yo puedo y Dios hará lo que yo no puedo hacer. Y Dwight Lyman Moody fue un hombre extraordinario. Dwight Lyman Moody nunca fue ordenado al ministerio, nunca se graduó de un colegio bíblico y nunca tuvo una credencial, nunca. Dwight Lyman Moody tembló Europa y tembló los Estados Unidos bajo el poder de la unción de Dios, porque era un hombre sencillo, era un hombre humilde. Tú eres Petro, Petra. Tú, en el griego los dos sinónimos se parecen iguales, uno es pronombre, el otro es nombre común, es lo mismo. Tú es una palabra directa, un llamado a él. El francés como el griego se ve este juego de palabras. Tú eres Pierre de Levoy, dice Pierre. Tú eres Pierre, en ti, solamente en ti yo voy a edificar, en ti. Pero él hablaba de la roca, que era él mismo. Jesús hablaba arameo y repitió idénticamente el mismo término. Tú eres Kefas, roca, sobre esta roca. Por eso la iglesia tiene que estar en la roca. La roca es Cristo Jesús. Vienen los vientos, transbordan las aguas, dan corrupto contra ella, pero ella no cae. Jesús seguramente se sirvió del término hebreo kahal, que significa las convocaciones solemnes del pueblo de Dios. Realmente Pedro fue uno de los fundadores de la iglesia, juntamente con Pablo por su acción, Juan por sus escritos y muchos otros apóstoles y fieles que constituyeron la fundación de la iglesia a través del Espíritu Santo. Pedro nunca se atribuyó a sí mismo el privilegio de ser el fundador principal, como dice la iglesia romana católica en Italia. Como en 1 Pedro 5:1, yo anciano también con ellos. Además, por todo el Nuevo Testamento no se encuentran huellas de la supremacía ejercida por Pedro en el gobierno de la iglesia, como dice la iglesia católica. Eso es mentira. Es la iglesia que elige a sus diáconos, Hechos capítulo 6. Cuando se trató de bautizar a los primeros paganos, Pedro consultó a los discípulos, Hechos 10:47. Él no tomó la decisión solo. Luego Pedro se justifica humildemente ante la iglesia, Hechos 11:2. Y el concilio de Jerusalén toma una parte decisiva en esta discusión, pero es Santiago quien propone y hace adoptar la resolución, Hechos 15. Y por fin Pedro acepta la reprensión de Pablo, Gálatas capítulo 2, cuando Pablo le reprendió en la cara de Pedro. Pedro era nada más, nada menos que uno de los edificadores de la iglesia. No era el papa de la iglesia. Esto es mentira. Esto no existe y esto es falso. El verdadero cabeza de la iglesia es y siempre será el Señor Jesucristo. No es hombre ninguno. Él no está en Roma. Él no está en ninguna parte del mundo. Él está sentado a la diestra del Padre. Él se llama Jesucristo de Nazaret, el único y verdadero Dios. La iglesia, cuando está en la roca, ella es una iglesia viviente y poderosa. Moisés dijo a Dios: yo quiero ver a ti. Dios dijo: no me digas, ¿tú quieres verme a mí? Moisés dijo: sí. Dios le dijo: no hay negocio, chiquito. ¿Cómo que tú, siendo hombre, vas a ver a mí que soy Dios? Pero bueno, yo te voy a dar una chance. A mí, Dios tomó a Pedro, a Moisés, digo, y lo escondió en una roca. Éxodo 33, lo escondió, lo metió en una roca. La Biblia dice que la gloria de Dios pasó. Y Moisés vio ¿qué? ¿De quién? De Cristo, right. Pensé que ibas a decir Dios. Vio las espaldas de Cristo, porque Dios no tiene espalda. Dios es espíritu, ¿cómo va a tener espalda? My friend, la enseñanza más sencilla que esta no hay, hasta un niño puede entenderlo. Si tú algún día quieres ver a Dios, tú no puedes verlo todavía. Él escondió a Moisés en la roca. ¿Qué es la roca? ¿Quién es? Entonces tú tienes que primero pasar por la roca, el nuevo nacimiento, el arrepentimiento, pasar por Cristo primero, convertirte, nacer de nuevo, y algún día tú podrás ver a Dios, la paz
de Dios, el rostro de Dios. Escóndate en la roca, escóndate en Cristo Jesús primero. Venga a Él cuando pases por el nuevo nacimiento, cuando te arrepientas de tus pecados y nazcas de nuevo, algún día podremos verlo. La iglesia en la roca es una iglesia poderosa. Palabras no quiebran, palabras duelen, pero no quiebran huesos. Verdaderos hombres de Dios tienen que tener pechos de hierro para soportar críticas, envidias, celos. Usted no tiene idea cómo nosotros recibimos cartas y fax, principalmente por los videos de Disney, los videos de los Nintendos, con críticas, palabras fuertes, palabras que llegan a sensibilizar a damas y se la hacen llorar. Yo tomo la carta, la hago así a la basura. Palabras no quiebran huesos. Mientras somos fieles, somos íntegros, mientras no hay nada inmoral en nuestra vida, mientras no hay pecado, mientras no hay orgullo, mientras no hay ninguna deficiencia en las finanzas, mientras el diablo no nos puede tocar, habla el que quiera, diga el que quiera. Si criticaron a Jesús y lo llamaron de diablo, lo llamaron de demonio, a nosotros ¿qué? ¿Qué importa? Lo que importa es que caminamos hacia arriba, caminamos hacia la nueva Jerusalén, caminamos a la victoria, caminamos para vencer. La iglesia verdadera es llamada para invadir, para poseer, para ganar, para triunfar en el terreno del diablo. Tercer lugar, la verdadera iglesia, la iglesia fiel y verdadera, sabe que la mundanalidad nunca puede penetrar en los rangos de ella, del más humilde hasta el más alto. Dijo Jesús: edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Edificaré mi iglesia. Fíjate que es una expresión equivocada cuando decimos mi ministerio. Eso no existe. Es una expresión equivocada cuando decimos mi iglesia. Esto no existe. Es una expresión equivocada cuando decimos mis dones, mis talentos. Dios dirá: ¿tuyos qué? Yo no entiendo el orgullo ministerial. ¿Cómo tener orgullo de algo tú si no es tuyo? Si alguien te presta un Mercedes-Benz, right, y tú manejas el Mercedes-Benz con la estrellita ahí delante, el mejor carro del mundo, ¿por qué pasar en medio de la calle en Dallas con orgullo si el carro no es tuyo? El carro no es tuyo. Imagina que alguien te dé un ride con un Rolls Royce o un Jaguar. Tú conténtate con el Honda del Toyota, brother. Yo no entiendo el ministerio. Yo no entiendo cómo alguien puede tener orgullo de algo que no es tuyo. Edificaré mi iglesia. La iglesia es de Él. El llamado es de Él. Los dones de Él, el poder es de Él, el talento es de Él, la unción es de Él, el poder es de Él, las almas son de Él, aleluya, es de Él. Nosotros no tenemos nada. Edificaré mi iglesia. Esto se refiere a Jesucristo mismo. Él estaba hablando de Él mismo, como en Juan 2:19 respondió Jesús y dijo: destruid ese templo y en 3 días lo levantaré. También en Juan 6:58, este es el pan que descendió del cielo. Él hablaba del mismo. No significaba ser edificada en Petros, Petra, en Pedro, Pietro, whatever. Significaba una piedra inmóvil, inconmovible. Cristo mismo, el único fundamento. 1 Corintios 3:11. Nadie puede poner otro fundamento, el que ya está puesto, que es Cristo Jesús. Titanic. Este movie que ha causado un éxito extraordinario, Titanic. Esa palabra Titanic quiere decir poderosísimo, invencible, indestructible, inquebrable. El Titanic
fue el barco de entonces, de 1912, donde los ingleses lo construyeron con la mayor tecnología de entonces. Se podía llenar de agua 5 compartimientos completamente y él seguiría flotando todavía. Titanic. Los ingleses estaban tan orgullosos y arrogantes de lo que ellos hicieron, que cuando el barco salió de Southampton Harbor de Inglaterra en 1912, el 8 de abril, para venir a Nueva York, los ingleses estaban tan orgullosos de ese gran barco que pusieron un letrero enorme delante del barco que decía: conmigo ni Dios puede. ¡Qué tremendo! Por eso el barco se hundió, si es que usted no sabía. Conmigo ni Dios puede. ¿Cómo no? Cuando yo era niño, yo era chiquito, cuando yo me iba a bañar en el bañadero llenaba de agua, y yo ponía todos los barquitos. Y yo jugaba de hundir los barquitos. Y le hacía así, y los hundía los barquitos. Cuando el Titanic salió, Dios decía: time to play. Tiempo para jugar. ¿Será que yo no puedo contigo? Vamos a ver si yo no puedo contigo. Let me see. Y Dios se sentó en el trono y allá salió el Titanic. Y Dios dijo: tonight I'm gonna get you. And I'm gonna get you so good. En el medio del apogeo, en el medio de la prostitución, del adulterio, de la fornicación, de la bebida, del whisky, de la vodka, en el medio de la cerveza, ¡boom!, se sacudió el Titanic y le abrió 90 metros en el casco del barco y en 13 minutos el barco, los 5 compartimentos estaban llenos. El barco se partió en 2. Conmigo ni Dios puede. Allá está el Titanic, en el fondo del océano Atlántico hasta el día de hoy. Iglesias que son orgullosas y arrogantes y soberbias. Ya han puesto el letrero: we are the best. Somos los mejores. Are you really the best? Or are you the worst? ¿O eres lo peor? Edificaré mi iglesia, es que en ella no hay mancha, en ella no hay arruga, en ella no hay nada torpe, sucio, violento, engañoso, mentiroso. Edificaré mi iglesia, es mía. Dijo Jesús: es de él. Isaías 28:16, y aquí yo pongo en Sión una piedra de fortaleza y de cimiento estable. Él no es inestable, es estable. El mercado económico en Wall Street, los inversionistas en el New York Stock Exchange están arriba y están abajo. La iglesia no está arriba abajo, la iglesia está arriba. Salmo 118:22, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza de ángulo. Edificaré mi iglesia. Cuando el muro de Berlín se vino abajo en 1989, cuando el comunismo se vino abajo, yo estuve en este muro de Berlín en 85. Yo puse mis manos en el muro de Berlín, lo que dividía Alemania Oriental y la Alemania Occidental. Yo puse mis manos en él. Era imposible destruir este muro. Solamente Dios lo podía hacer de 20 y 20 metros. Había una caseta, un soldado soviético o alemán comunista con la ametralladora M16. 20 metros otro, 20 metros otro, en toda la cortina de hierro. Cuando el muro de Berlín se vino abajo y Dios destruyó el comunismo, Él estaba diciendo: edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Edificaré mi iglesia. Derrumbé a la Unión Soviética. Derrumbé. Bendito sea Dios. Hoy el edificio de la KGB es la imprenta bíblica de la Unión Soviética. Aleluya. Nunca el diablo podrá destruir la verdadera iglesia. Si una iglesia el diablo la destruye,
y usted sabe que el pastor cayó en adulterio y los miembros se fueron y la iglesia cerró, no era la verdadera iglesia. Por eso el diablo la destruyó. Porque lo que es verdadero permanece. Lo que es de Dios permanece. Lo que viene de Él permanece. 1 Pedro 2:4, acercándonos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, pero preciosa y escogida de Dios. Apocalipsis 3:14 dice el principio de la creación de Dios. Dice los testigos de Jehová que Jesús es creado. No, la palabra no es prodosticos, la palabra es arche. Habla la creación de Dios, habla del arquitecto, habla del ingeniero, habla del que creó todas las cosas, habla del Señor Dios poderoso. Edificaré mi iglesia, en el griego es oikodomeo. Yo soy un constructor, edificador, y a mí nadie me puede destruir porque yo edifico. Era Él mismo. Construir la iglesia. Efesios 1:22, sometió todas las cosas debajo de sus pies y diólo por cabeza sobre todas las cosas de la iglesia, Cristo. Efesios 2:20, siendo Él la principal piedra de ángulo, Jesucristo mismo. Nosotros estamos incluidos allí, Efesios 2:22, el cual vosotros también sois juntamente edificados. 1 Corintios 3:9, edificio de Dios sois nosotros. Nosotros estamos bajo Él. Colosenses 1:18, Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. No es el amigo de Roma, no, aquel no es la cabeza, es el pie. Es el pie, Él está abajo de todo. La cabeza es Cristo. Yo fui al Vaticano, yo miré la silla que este hombre siente, es hombre puro, yo la vi. Se sienta y pone una corona de oro en la cabeza, mi Cristo una corona de espinos. Donde Él va con guardaespaldas. Jesús entró con un burrito, humildemente en Jerusalén. Humildemente entró Jesús, sin guardaespaldas, ni FBI, ni CIA. Porque el que viene en el nombre de Jehová no necesita guardaespaldas. Guardaespaldas para los necios que subestiman la sangre de Cristo. Donde ya se vio predicadores modernos que tenemos hoy con guardaespaldas, de que fueron presidentes y que supieran secretos de estados. ¡Qué estupidez más grande! Un predicador con guardaespaldas. No, yo no necesito guardaespaldas. Yo necesito la sangre de Cristo sobre mí. La sangre de Cristo sobre mí. La sangre de Cristo sobre mí. La sangre. Jesús entró con un burrito en Jerusalén. Y el burrito dijo al otro, mira. Dijo el burrito al otro, mira cómo la gente me aplaude. Mira cómo la gente pone sus ropas y las ramas de las palmas en el piso. Y dijo al otro burrito, de verdad que eres burrito de verdad. No eres tú, hombre, es el que está sentado arriba de ti. ¡Oh, aleluya! ¡Aleluya! ¡Hosana, hosana, hosana! ¡Al que viene en el nombre de Jehová! ¡Hosana, hosana, hosana! ¡Al que viene en el nombre de Jehová! ¡Hosana, hosana, hosana! ¡Al que viene en el nombre de Jehová! Oh, el poder de Dios está aquí, aleluya. Ya llama los 12 pasos. Nosotros somos partes de este edificio. Colosenses 1:24 dice, cumple en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por mi cuerpo, que es la iglesia. Jesús afirma que su iglesia sería más firme que las puertas del infierno, que sería edificada sobre él mismo, no perecería jamás. Se supone que un combate entre el poder del diablo y la iglesia. Las puertas del infierno atacan, pero las puertas de la muerte se abren para tragar las almas eternamente en el infierno. Edificaré mi iglesia. Edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Cuarto lugar, la verdadera iglesia. La iglesia fiel sabe la autoridad que Dios le dio. Y a ti, dijo Jesús en cuarto lugar, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Te daré a ti. Llave es poder, llave es autoridad. Tú tienes la llave, tú prendes tu carro y tú te vas. Tú tienes la llave, tú abres la puerta de un edificio, la llave de tu casa. Llaves es señal de autoridad. A ti te daré las llaves del reino de los cielos. Hay pastores de Dios que tienen llaves. Unos tienen el llaverito nomás, porque ya las llaves no lo tienen.
Tú eres llamado a tener las llaves. Te daré a ti. No solamente le dijo a Pedro, te dijo a ti, dijo a cada pastor, a cada creyente. Mateo 17:20, si tuvieres fe como un grano de mostaza, diga esta montaña, salte de un lado y irás al otro. Nos dio autoridad. Mateo 21:22, todo lo que pidiereis en oración creyendo recibiréis. Marcos 9:23, el todo es posible al que cree. Marcos 11:22, tened fe, la fe de Dios. Marcos 16:15, por todo el mundo, y los que creyeren pondrán las manos a los enfermos y ellos sanarán, hablarán nuevas lenguas, tomarán serpientes en sus manos, comerán algo mortífero y no les hará daño. Es autoridad. Lucas 10:19, os doy poder contra toda fuerza del enemigo. Lucas 14:12, el que cree en mí, obras mayores hará, porque yo voy al Padre. Juan 15:7, si mis palabras están en ti y tú estás en mí, pedid todo lo que os quisiere y os será hecho. Autoridad. Juan 15:16, no me elegiste vosotros, pero por yo te elegí a ti, para que vayáis y deis fruto y mucho fruto, más, mucho y mucho. Juan 15:16, 15:7 y 14:12 habla de creer para recibir. Hechos 1:8 habla de poder. Recibiréis poder, seréis mis testigos en poder. Hechos 2:39, vosotros, vuestros hijos, y para todos esta promesa. 1 Corintios 12, los 9 dones es para ti, es para mí y es para el que cree en él. Dios te dio autoridad para orar por los enfermos, para expulsar fuera demonios. Dios te dio autoridad para vencer, para ganar las almas. Dios te dio autoridad para cerrar la boca del diablo. Sí, quinto lugar y último lugar, y todo lo que ligares en la tierra. La verdadera iglesia, todo lo que ella hace, tiene el entendimiento que lo que tú siembras aquí vas a cosecharlo. Todo lo que ligares en la tierra será ligado en los cielos. Tú ayunas, tú oras para ganar almas, Dios derrama su gloria y su poder desde arriba. Todo lo que desatares en la tierra, desatas tu poder, tu amor, tu cariño, será desatado en los cielos. Todo es paralelo. Todo lo que tú haces repercute en el mundo espiritual. Hay muchas interpretaciones sobre estas palabras. En el hebreo rabínico, el uso de las palabras ligar o desligar es prohibir o permitir. También es mencionada como una disciplina cristiana el hecho de enseñar, prohibir lo malo y permitir lo bueno. Por eso dice, en la tierra, que tiene su influencia lo que hacemos y lo que decimos. Atar. Tenemos que atar el hombre fuerte, Mateo 12:29, atar el valiente para entrar en la casa. Atar la cizaña, Mateo 13:30, correr la cizaña y atar los manojos para quemarla. Hay personas que están bajo el poder del diablo y hay que desatarlas en el nombre de Jesús. Lucas 13:6, esa hija de Abraham, dijo Jesús, que Satanás la había atado a los 8 años, ¿no convenía yo desatarla este día? Tenemos que desatar a los hombres que están bajo el poder del diablo, desatarle de sus pecados, de sus quebrantamientos, anunciar la gracia de Dios, desatarlos de las ligaduras de la muerte, desatarlos, romper todo el poder del diablo, desatar la naturaleza satánica, el poder del diablo, desatar toda mentira, cambiarla, quitarla, vivir una vida como nunca antes hemos vivido antes. ¿Quieres ser una iglesia verdadera? ¿Quieres ser una iglesia fiel, diferente, una iglesia extraordinaria? Tienes que volver a tener un poder y una autoridad como nunca antes lo has tenido antes. Termino con esto.